espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, cambiando mi debilidad por la fortaleza de Dios. Ese es el tema, cambiando mi debilidad por la fortaleza de Dios. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora por esta nueva oportunidad de reunirnos, de estar en su presencia, de escuchar su palabra. Le pido que sea, Señor, hablando, instruyendo, edificando nuestras vidas y que obre, Señor, conforme a sus muchas misericordias. Abra el corazón, el entendimiento nuestro y que sea Dios obrando por medio de la predicación de su palabra, sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma, Señor, fortaleciendo, sustentando, consolando, obrando, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Damos la bienvenida a la familia Ramírez. Amén. Estuvimos orando y seguiremos orando. Amén. Por esa hermana y sí le da a uno carga, tan solo con escuchar, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido mucho a nosotros. Y estar siempre con esa carga por los demás. Amén. Primero el versículo 1 nos habla de lo que es la fe. Resumiendo, la fe es convicción y seguridad. Debemos de estar entonces convencidos a quién y en quién hemos creído. Amén. Y nosotros sabemos, hermano, en quién hemos depositado nuestra fe. Debemos de estar seguros. Creemos en el Señor y sabemos que Él nos ha dado grandes y preciosas promesas, pero también debemos estar seguros de todo ello. El versículo 6 nos dice un requisito de la fe. ¿Qué es ese requisito? Creerle a Dios, ¿verdad? Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, porque si no cree en Dios, pues ¿para qué se acerca a Dios? ¿Verdad? Es ilógico, si yo no creo en Dios, pues ¿para qué me acerco a Dios? Pero aún en el creyente sucede eso, que se acerca a Dios pero no cree. Y le busca y le pide, pero no cree. Entonces dice el Señor, ese requisito muy importante, que hay que creerle a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dios a través, hermano, de toda la Escritura, alabó la fe de muchas personas. Pero también al Señor no le agradaba la fe o la falta de fe de muchos, la duda de muchos. Entonces el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Hay muchas formas de agradar a Dios, pero una de ellas principal es creerle a Dios. Y el verso 34, que es en el que me voy a basar, hermanos, en el tema, es lo que produce la fe. Entre todo ello y entre todos estos hombres y mujeres de fe, precisamente dice que sacaron fuerza de debilidad. Y ese es el tema en el que yo voy a basar, hermanos, el mensaje de hoy. ¿De dónde sacaron fuerzas de debilidad? Porque lo lógico sería que si soy fuerte, tengo fuerzas, ¿verdad? Puedo lograr las cosas. Pero cuando soy débil, ¿cómo? ¿De dónde vienen las fuerzas? El apóstol Pablo nos dice en su palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es interesante que estas palabras del apóstol se escribieron a la iglesia de Corintios. Amén. La iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia que se encontraba en Grecia. Amén. Para los griegos, hermano, era muy importante la belleza, el intelecto, la destreza física, sus logros. Es decir, para el griego era muy importante eso. Pero acá aparece un hombre diciendo que cuando soy débil, soy fuerte. Y pareciera que se estaba desacreditando a sí mismo el apóstol. Y por supuesto el griego no entendía eso. ¿Cómo vas a ser débil pero vas a ser fuerte? Ellos automáticamente desechaban a los débiles. Todo aquel
que se sentía o decía ser débil, automáticamente era rechazado. Y Pablo, hermanos, precisamente a esa iglesia, precisamente a esa cultura, es a quienes él les dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Como que eso es contradictorio. Pero cuando miramos la palabra de Dios, la Biblia nos dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Amén. Es decir, lo que desechan los demás, Dios lo ha recibido, hermanos. Eso se llama gracia de Dios. Un favor que no merecíamos, no lo merecíamos, pero por gracia del Señor, hermanos, estamos aquí. Entonces, el Señor, hermano, nos ha rescatado. Amén. Lo vil y menospreciado del mundo es lo que Dios ha escogido para avergonzar al que se cree fuerte, al que se cree autosuficiente. Amén. Nosotros, hermanos, somos los desechos de la sociedad. A veces en nuestra propia familia también somos como las ovejitas negras o los cabritos. Esos son a los que el Señor rescató de esa vida. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿No le alegra? Es que el Señor es bueno, hermanos. Lo menospreciado fue lo que el Señor recibe. Aleluya. Pero entonces, hermanos, es interesante que cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos ofrece muchas cosas. Amén. Hay muchas promesas en Dios, pero Dios nos las otorga a cambio de. Y Dios quiere hacer un cambio en nosotros, hermanos. Quiere cambiar nuestra debilidad por la fortaleza de Él. Gloria al Señor. El Señor, hermano, quiere que nosotros, como seres humanos, realmente abramos el corazón, realmente nos presentemos delante de Él tal y como somos, sin ninguna apariencia. Aleluya. Que podamos presentarnos delante de Él y decirle, hermano, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y por supuesto abrirle el corazón y decirle, Señor, esta es mi debilidad o estas son muchas de mis debilidades. Gloria al Señor. Pero hay, hermano, algo que impide que nosotros muchas veces nos abramos sinceramente al Señor, y eso es el orgullo. El ser humano por naturaleza es muy orgulloso. El ser humano por naturaleza no le gusta abrir su corazón, ser sincero totalmente y mostrar sus debilidades. Al contrario, a veces nos volvemos expertos en esconder las debilidades, en mostrarnos fuertes, en mostrarnos bien ante la sociedad, que no me vean cómo estoy. Y de pronto ante la sociedad pues puede pasar, hermanos, pero muchas veces vamos con ese mismo orgullo cuando nos arrodillamos ante el Señor. Cuando nos arrodillamos ante el Señor queremos mostrar cierta fortaleza, pero Dios conoce la condición nuestra. Amén. Por eso, qué bueno es que cuando nos metamos en la presencia de nuestro Dios, hermano, ahí nos abramos totalmente, quitemos todo tipo de máscara y tal y como somos, Señor, aquí estoy una vez más. Aquí estoy, Señor, una vez más, necesitado de ti, Señor. Aquí estoy una vez más con mis luchas, mis pruebas, mis flaquezas, mis debilidades. Otra vez más, Señor, hice lo que no debería de hacer, hablé lo que no debería de hablar, pensé lo que no debería pensar. Aleluya. Y qué bueno es llegar, hermanos, de esa manera ante la presencia del Señor. Dice la Biblia que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Así es que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios,
abramos nuestro corazón y mostrémonos tal y como somos. Pues Dios lo conoce todo, Él no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ver, hermano, qué bien se siente cuando uno sea sincera con Dios. A veces como creyentes duramos mucho tiempo de apariencias delante de Dios. Pero qué bonito se siente cuando vengo ante el Señor y pues Señor, ¿qué te puedo ocultar? Tú sabes cómo estoy, tú sabes cómo me siento, tú sabes esto, tú sabes lo otro. Y uno comienza a hablar con Dios, hermano, y uno comienza a sentir ese cuidado de Dios para nosotros. Aleluya. Por eso el Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quiero preguntarle, hermanos, ¿usted está dispuesto a cambiar su debilidad por la fortaleza de Dios? ¿O quiere seguir con su debilidad? Porque su fuerza humana o mi fuerza humana es igual a debilidad. Y muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos estado batallando con nuestras fuerzas. Hemos estado luchando con nuestra inteligencia. Hemos estado avanzando, pero lo estamos haciendo nosotros. Y estamos llegando a un punto de frustración, de desánimo. A un punto en donde esto es muy difícil, es muy complicado seguir adelante. Hoy Dios te ofrece tu debilidad, mi debilidad, por la fortaleza. Aleluya. Pero hay que dejar el orgullo a un lado para que sea Dios obrando en nuestras vidas. Dice 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho en palabras del apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pablo aprendió a cambiar o dejarle sus debilidades por la fortaleza que Dios da. Yo sé que todos aquí necesitamos fortaleza de parte de nuestro Dios. No ha sido fácil, hermano. Ha habido muchas necesidades, ha habido muchas situaciones, pero qué bueno es dejarle al Señor todo en sus manos para que Él sea, hermanos, el que tome control de ello. Y esa debilidad entonces sea transformada en fortaleza. Y podamos decir con el apóstol Pablo: diga el débil, fuerte soy, pero no es mi fuerza, sino es la fortaleza de Dios. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres débiles. Es interesante que la Biblia nos habla en 2 de Corintios 13:4. Dice, hablando del Señor: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Amén. Es decir, hermanos, que nuestra debilidad puede ser cambiada por la fortaleza de Dios. Ya no luches, pelees, batalles con tus propias fuerzas, hermano. Necesitas a Dios. Necesitamos a Dios. Amén. Estamos peleando muchas batallas con nuestra fuerza y el enemigo nos está tomando ventaja. Esta semana hemos estado en ayuno y oración, intercesión, buscando la presencia de Dios. Amén. Buscando respuesta en Dios. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Tú sí sabes. Pero nosotros necesitamos, hermanos, dejarle a Él nuestro carácter. Porque el carácter muchas veces es una debilidad de nosotros.
quienes son de carácter fuerte, reacio, que se molestan, se enojan con facilidad. Eso se convierte en una debilidad que hay que dejarle a los pies del Señor. Señor, ayúdame. Pero hay quienes tienen un carácter débil también, un carácter temeroso. Tienen un carácter de yo no puedo, yo no sé, y ahí se estancan. Pero ambos hay que dejarlo, hermano, ante los pies del Señor, ante su presencia. Porque ambos se convierten en debilidades, en obstáculos y en piedras de tropiezo. La Biblia nos enseña respecto a Moisés. Sí, Moisés, hermanos, su debilidad era su temperamento. Dice la palabra de Dios que fue bajo ese temperamento que se dejó dominar y golpeó y mató a aquel egipcio. 40 años tenía. Fue el mismo temperamento que hizo que en lugar de hablarle a la roca, golpeara la roca para que saliera agua. Fue su temperamento el que no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero ese mismo hombre con un temperamento fuerte es llamado el hombre más manso de la tierra. ¿Quién hace eso sino Dios? Este hombre pudo entregarle su debilidad. Yo no puedo con mi carácter, tú sí puedes, Señor. Y es llamado el hombre más manso de la tierra. Gloria al Señor. ¿Será que tu carácter, hermano, es una debilidad en tu vida? ¿Será que tu carácter o temperamento te ha metido en una cantidad de problemas? ¿Por qué no cambiarle al Señor esa debilidad por su fortaleza? Aleluya. Señor, ayúdame a dominar. Yo no puedo ni dominarme a mí mismo. Hay gente que ni se domina a sí mismo. Se ve al espejo y te desconozco. Porque hay gente, hermano, que ni se soporta a sí mismo. De un carácter tan fuerte, tan explosivo. Pero hay que cambiarle esa debilidad por la fortaleza que Dios nos ofrece. Amén. Un hombre así de explosivo fue a quien Dios le entregó los 10 mandamientos. Un hombre así de explosivo es a quien Dios habló con él cara a cara. Qué tremendo. Un hombre así fue quien Dios usó por 40 años en el desierto como ese gran legislador de Israel. Un hombre que en sus inicios no podía hablar, no sé cómo hablar. Y el Señor le dijo, aquí está tu hermano Aarón, él te será por boca, él va a hablar por ti. Pero después la Biblia dice, hermano, que Moisés era poderoso en palabra. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Sino el Señor. Por eso si hay una debilidad en cuanto al temperamento o carácter, hoy Dios quiere hacerte ese cambio. Amén. Entrégame tu debilidad y yo te fortaleceré. Yo te daré las fuerzas. Aleluya. La Biblia nos habla también de aquel juez llamado Gedeón. Un hombre de baja autoestima, que es el otro lado de la moneda o el otro extremo. Hay quien es de temperamento explosivo, pero el otro lado de la moneda es aquel que se considera inservible, por decirlo de alguna manera. Yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. Es alguien que siente una inseguridad profunda. Siempre es una persona insegura. Camina la vida insegura. Amén. A ese hombre es al que el Señor lo encontró por allá, escondido. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Jueces 6, que el hombre se encontraba escondido, haciendo sus labores. Pero él estaba escondido porque tenía miedo que el enemigo viniera, les quitara todo y los dejara en la ruina.
Entonces este hombre se escondió. Y estando escondido, hermano, en ese lagar, en ese lugar, se le aparece el Señor, el ángel de Jehová, y le dice: varón esforzado y valiente. Sí, tú eres varón esforzado y valiente. Hermano, hermana, joven, adolescente, niño, que sientes que tu autoestima está por los suelos, que muchas veces los padres nos hemos encargado de eso, de tirar la autoestima de los hijos por los suelos, de haberles dicho desde pequeños: no sirves para nada. Y eso es lo que el hijo ha oído y repetidas veces ha estado escuchando eso, que hoy su condición es: yo no sirvo para nada. Y cuando se le habla de que Dios lo puede usar, menos. No, que a mí que me va a usar si yo desde pequeño no sirvo para nada. A ti que puedes estar pasando por eso, te digo que Dios sí puede obrar. Amén. Quiere cambiar esa debilidad, esa bajo autoestima. Amén. Por el poder del Señor, por la fortaleza de Dios. Este hombre llamado Gedeón le dijo: ¿y dónde está Jehová? Porque hemos oído que hace milagros, pero no lo hemos visto actuar. Él parecía que vivía por las experiencias de otros, porque había oído, otros le habían dicho, pero él no lo había experimentado. Además, soy el hijo menor y de la tribu de Manasés, de una tribu poco reconocida. Todo lo tenía en contra, hermanos, pero este hombre pudo en el proceso entregarle su debilidad a Dios, y Dios lo usó de una manera grande y poderosa. Amén. El Señor, hermanos, primero lo manda a que destruya los ídolos que su padre había levantado. Amén. Este es un buen primer paso para avanzar. Destruye los ídolos en tu vida. Destruye lo que impide que tú y yo le sirvamos a Dios, que vivamos para Dios. Dice la Biblia que Gedeón hizo lo que el Señor le mandó. Después el Señor le mandó a que reclutara un ejército, porque tú vas a derrotar al enemigo, le dijo a él. Él no la creía. ¿Se acuerdan que él le pidió, ¿cómo se llama? Le pidió al Señor una prueba. ¿Cómo? Sí, pero se me olvidó la palabra. Pero, entonces, él le dijo: Señor, yo quiero estar seguro. Señal, sí, una señal, gracias. Le pidió una señal y el Señor le dio la señal. Y no, pero otra señal. ¿Sí ve, hermano, la autoestima de este hombre dónde estaba? No, a ver, otra señal. Y el Señor le da la señal. Y entonces el hombre como que todavía va temeroso. Pero note que él recluta 32,000 soldados para pelear con los madianitas. De 32,000, Dios le redujo el ejército a 300. Dígame, ¿qué general hace eso? El ejército enemigo constaba de 135,000 soldados. Si ya iba en desventaja con 32,000, y todavía de 32,000, Dios le bajó hasta 300. Amén. Porque la victoria, hermanos, siempre será de Dios, siempre. Aleluya. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que aunque este hombre llevaba la de perder, iba en desventaja, Dios le dio esa gran victoria. Amén. Porque al final los mismos madianitas se mataron entre ellos. Qué Dios tan grande y poderoso tenemos. Amén. Pero cuánto tuvo, hermanos, de pronto que por ahí Dios tratar con Gedeón para que Gedeón pudiera entregar su debilidad a Dios y recibir la fortaleza de Dios. Amén. Quiero decirle a jóvenes, adolescentes: Dios te puede usar.
Dios te puede usar. A ti, varón esforzado y valiente, o varona esforzada y valiente. Amén. Posiblemente pensarás, ¿a mí? No lo creo. Pues créelo, porque al que cree todo le es posible. Aleluya. Gloria al Señor. Hay muchos ejemplos, hermanos, de los que podemos echar mano y vernos en ellos nosotros. La Biblia nos presenta al hombre de fe, al padre de fe llamado Abraham. Pero note que no solo una vez, sino 2 veces mintió, porque una verdad a medias se convierte en mentira, porque la verdad es que la esposa de Abraham era su media hermana, pero él, cuando desciende a Egipto, le dice a su esposa: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque ahora sí la vio hermosa. Porque antes no la veía hermosa, porque dijo: te van a ver lo hermosa que eres y van a matar al esposo que soy yo. Entonces, él no está protegiendo a Sara, él se está protegiendo a él. Envidioso Abraham, egoísta. Así hay muchos esposos egoístas. Ándele, dijo la hermana. Dijo, ándele. Hay muchos esposos egoístas. Hasta ahí voy a decir, ya no digo más. 2 veces entonces Abraham, para proteger su pellejo, tuvo que mentir él y hacer que mintiera su esposa. Dios no quiera que los esposos hagamos mentir a las esposas, ni mucho menos a los hijos. A veces el esposo o el padre le dice: tú diles esto, tú diles aquello, pero eso no es verdad, tú diles. Cuidémonos de eso, hermano. Entonces, ese Abraham, el padre de la fe, sí, el mismo, lleno, rodeado de debilidades. Amén. Pero entonces Dios lo transforma. Dios hace una obra poderosa en la vida de este hombre. Amén. Este hombre que tenía esas luchas, esos miedos, esos temores. Amén. Ese hombre, llamado el padre de la fe, entregó sus debilidades y recibió la fortaleza de Dios. ¿Tú vives con temores, hermano? ¿Estás lleno de temor? ¿Eres una persona que todo te preocupa? Muy preocupón, preocupona. Dale esa debilidad a Dios. Amén. A veces uno como padre quiere ser, hermanos, como Dios. Estar con los hijos las 24 horas y en todo lugar no se puede. Y cuando no estoy físicamente con ellos, me preocupo. ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? ¿Qué les pasará? Ay, no, algo va a pasar. Y esa debilidad te está haciendo daño. ¿Por qué no entregas esa debilidad y le dices: Señor, últimamente estos hijos no son míos, son tuyos? Amén. Y son de Él, hermanos. Y cuando yo le entrego mis hijos al Señor, yo voy a estar tranquilo, Señor. Les he enseñado tu palabra, están en tus manos. Amén. Claro, uno se preocupa, pero no se vaya al extremo. Amén. No es que no nos preocupemos como padres, nos preocupamos, pero no nos vayamos a los extremos, porque nos hacen daño. Amén. Así es que si estás lleno de temor, de preocupación, entrégale esa debilidad al Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en ese versículo que leímos de Hebreos, el capítulo 11. Dice desde el 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Los describe a ellos, describe a otros tantos que no dice sus nombres, personas que vivieron en el anonimato,
Pero de todos ellos, dice, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo le hicieron? Reconociendo quiénes eran ellos y reconociendo quién era su Dios. Amén. Y de esa manera, entregando nuestra debilidad, recibimos la fortaleza de parte de Dios. Una anécdota dice, hermanos, que Dios le dijo un día a un hombre: ve y empuja esa roca. Era una roca grandísima, estaba hasta pegada en el piso. Y aquel hombre salió y todos los días, por mucho tiempo, empujaba y empujaba la roca. Pasó un día, 2 días, una semana, pasó un mes, que fue el tiempo que Dios le dijo: empuja la roca. Ya para llegar a finalizar el mes, el hombre estaba que desfallecía, desanimado, frustrado. Y el Señor le preguntó: ¿por qué te encuentras así? Él le dijo: porque llevo un mes intentando mover la roca y no he podido. Y me he frustrado. Y el Señor le dijo: ¿y quién te dijo que movieras la roca? Yo no te dije que la muevas, yo te dije: empújala. Porque a través del empuje, tú no has notado cómo se ha desarrollado tus músculos. Amén. Es decir, no la moviste, pero tus músculos se han desarrollado. La Biblia nos dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio para la piedad tiene promesas en esta vida y en la venidera. Amén. Gloria al Señor. En otras palabras, hermanos, muchas de las cosas por las cuales nosotros atravesamos son esa roca en nuestras vidas, a la que somos llamados a empujar, pero no a mover. Pero nosotros en nuestra mente la queremos mover. Y como no la movemos, nos cansamos y nos frustramos y nos desanimamos. Y decimos: ¿dónde está Dios? Estoy solo, estoy sola. Y no nos hemos dado cuenta que en el proceso hemos desarrollado la fe en Dios. Que después de que ha transcurrido ese proceso, sí, muchas debilidades, enfermedades, problemas, dificultades, escasez, pero que he notado algo distinto, un poder diferente, que es el poder de Dios en mi vida. Que a través del proceso me he dado cuenta que yo no puedo, pero que Él sí puede. Que Él sí ha podido y seguirá obrando. Y que después que pasamos, hermano, por ese momento amargo, difícil, saldremos, hermano, más fuertes. Aleluya. Pero ya no es mi fuerza, es tu fuerza, Señor. Me he dado cuenta que yo no puedo, pero que tú sí puedes. Hoy Dios le está pidiendo a alguien sus debilidades. Porque las quiere cambiar por fortalezas. Aleluya. Yo te pregunto, hermano, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son? Dios te quiere hacer un cambio. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia nos dice, y termino con esto, puede pasar el grupo de alabanza.
un hombre llamado Jacob. Fue un hombre que nació favorecido, gemelo de Esaú. Era el menor de ellos. Gozaba de la sobreprotección de la mamá. Y la historia de él, hermanos, nos enseña de la clase de persona que era. Este hombre llegó a ser, hermanos, usurpador, pues su nombre indica eso o significa eso. Era un hombre que con facilidad engañaba a los demás y su vida se acostumbró al engaño. El engaño para Jacob era su fortaleza, según él. Para muchos el engaño se les hace una fortaleza. Yo conozco a alguien, hermano, que se jacta de los engaños que le hace a la gente. Hace negocios y hace cosas así y se lo engañé. Le vendí un auto y el auto ni servía, pero yo se lo vendí como nuevo. Qué tremendo soy. Ese era Jacob. Se jactaba de sus engaños. Y él creía que esa era una fortaleza, pero era una tremenda debilidad. Tuvo que tener un encuentro con el Señor para que eso cambiara. Porque hay veces, hermanos, que nos creemos fuertes. Nos creemos fuertes como Jacob. No necesito de Dios. Yo puedo, yo estoy bien. Me jacto de lo que hago y no me pasa nada. Joven que te alejas de Dios o que haces cosas que a Dios no le agradan y no me pasa nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Y Jacob tuvo un encuentro con Dios. Pero qué interesante es, hermano, que Dios poco a poco fue desarmando a este hombre, Jacob. Porque Jacob confiaba en él mismo, en sus estrategias, sus métodos, sus mentiras. Le había salido, parece, a la perfección durante toda su vida. Pero llegó el momento, Jacob, tienes que encontrar con tu hermano Esaú y arreglar los problemas con tu hermano. Ya Jacob reacciona, no, mi hermano me va a matar. Porque lo engañé, le robé la primogenitura. Y ahí sí necesito a Dios. Ayúdame, Dios. Y es cuando este hombre tiene ese encuentro con Dios, hermano. Esas bonitas palabras que él expresa, no te soltaré si no me bendices. Hablan de una transformación que Dios ya venía obrando en él. Pero es interesante, hermanos, que cuando él peleaba, luchaba con el ángel, y no te soltaré hasta que no me bendigas, rayaba el alba, ya estaba para amanecer. Dice que el ángel, hermano, o es una teofanía de Dios, Dios le toca el encaje del muslo, le disloca el muslo. El muslo de la pierna es el muslo más fuerte del cuerpo humano. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Jacob, ya no confíes en tu fuerza, porque tu fuerza te va a llevar al fracaso. Tú crees que lo sabes todo y lo puedes todo. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y sabes que, Jacob, para que no se te olvide que tú dependes de mí, le dijo Dios, le dislocó ese muslo para que cuando Jacob camina cojeando, recuerdes que no es con tus fuerzas,
que no es con espada ni ejército, es con el poder de Dios. Hermano, si no es con Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Si no nos tomamos de la mano poderosa de Dios y hoy le decimos, Señor, aquí están mis debilidades. Las que yo creía mis fortalezas, aquí las entrego, Señor, en tu presencia. Ayúdame. Necesito tus fuerzas porque las mías se agotaron. Necesito tu ayuda. Y después de ese encuentro, la vida de este hombre cambió. Y pudo entender las palabras del apóstol. Diga el débil, fuerte soy. Reconociendo entonces nuestras debilidades por la fortaleza de Dios, es que vamos a seguir adelante, hermanos. Por eso es que todos estos hombres de fe, hombres y mujeres, sacaron fuerzas de debilidad, porque entendieron que ellos no llegarían muy lejos, pero tomados de la mano de Dios, vamos a llegar hasta la eternidad. Aleluya. Les invito, hermanos, a que nos coloquemos en pie.